Entonces ya te permito. Bueno, entonces de nuevo a todos y a todas, buenos días. En la sesión de hoy vamos a terminar de ver las leyes de Newton. Pero de forma rápida voy a anunciar las dos anteriores. Recuerde que para la primera ley de Newton habíamos dicho que en ausencia de fuerzas hay dos opciones. Que el cuerpo en reposo se quede en reposo. Y si un objeto se está moviendo y no hay fuerzas externas, ¿cierto? El único movimiento que puede tener ese cuerpo sería un movimiento en velocidad constante. Como la velocidad es un vector, significa que tiene magnitud constante. Y recuerde que la magnitud de la velocidad es la rapidez. Y dirección constante. Como no cambia dirección esa velocidad, significa que va a seguir una línea recta. Esa sería la primera ley de Newton. Con toda la discusión que hicimos, hablamos del concepto de masa y hablamos de la segunda ley de Newton, que se puede resumir en esta ecuación. La segunda ley de Newton nos dice que cuando usted suma las fuerzas que hay sobre un cuerpo, esto va a ser igual a la masa por la aceleración que sufre dicho cuerpo. La masa por la aceleración. Y habíamos dicho que como es una ecuación de índole vectorial, se puede descomponer. Se puede descomponer de estas formas. Por lo menos en X y en Y, que es donde se hacen la mayoría de los ejemplos. Podría usted hacerlo en 3 dimensiones, pero por ahora vimos un ejemplo en X y en Y. Hicimos dicho ejemplo, ¿cierto? Antes de ese ejemplo habíamos dicho que las unidades de la fuerza en sistema internacional son los Newton. Hicimos un ejemplo ilustrativo, me parece que un muy buen ejemplo, lo analizamos en la sesión anterior y empezamos, antes de hablar de la última de las 3 leyes, con el concepto de fuerza gravitacional y peso. Entonces, acá empezaría la clase de hoy, la clase en forma. Entonces, ¿qué tenemos? Acá en el capítulo del libro de Serway está como título fuerza gravitacional y peso. Vamos a decir qué son y en qué se diferencian. Vamos a decir que todos los cuerpos que hay sobre la Tierra se sienten atraídos por ella, ¿cierto? Todos los objetos. Entonces ahí dice, todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Esa fuerza que siempre es de atracción, la vamos a llamar fuerza gravitacional. ¿Quién planteó por primera vez esa fuerza? Newton. Incluso él llegó a unas ecuaciones para la fuerza que existen entre dos cuerpos que se puede extender, por ejemplo, a 2 planetas o a la Tierra con la Luna. Él llegó a una formulación. Pero por ahora vamos a decir que hay una fuerza que es la que siente una masa con respecto a otro. En este caso son masas pequeñas, que son las de los objetos, y se van a sentir atraídas por una masa grande, que es la masa de la Tierra. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Es un vector, porque hemos dicho que todos los vectores son cantidades vectoriales. Cuando usted hace vector, le saca la magnitud, usted lo va a llamar peso. Entonces, a veces podríamos decir que peso y fuerza gravitacional es parecido, pero no es lo mismo. O a veces podríamos como trocar esos conceptos. Por rígidamente, el peso es la magnitud de la fuerza gravitacional. ¿Y qué es la fuerza gravitacional? Bueno, vamos a decir
Y ya lo habíamos dicho en una ocasión. Cuando un cuerpo está en caída libre, la única fuerza que experimenta es la fuerza gravitacional. Entonces, la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a más aceleración, se iguala a la fuerza gravitacional, porque es la única que existe. ¿Y qué aceleración tiene el cuerpo cuando sufre este tipo de fuerza? La aceleración sería la aceleración gravitacional. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, porque la aceleración es un vector y va hacia abajo. Entonces tendríamos que simplemente la fuerza gravitacional se puede expresar de esta forma. Es una ecuación vectorial. La fuerza, la voy a poner un poquito más grande, ¿cierto? Eso. La fuerza gravitacional vectorialmente es masa por aceleración, donde la aceleración de la gravedad es otro vector. Si a ese vector le sacamos la magnitud, vamos a decir que es el peso. Y recuerde cómo se escribe la magnitud de este vector. No le ponga flechitas. No le ponga flechita. O la otra opción sería que usted ponga esto entre barritas de valor absoluto. ¿Cierto? Esto entre barritas de valor absoluto y lo ponga acá abajo. Acá abajo. La magnitud de la fuerza gravitacional le vamos a llamar el peso, masa por gravedad. Y ya hablamos de las unidades, por acá está la conversión entre comillas que habíamos dicho, y ya, tendríamos el valor de esa fuerza donde hemos dicho que la gravedad es 9,8. Pero ¿qué pasa? Eso es como un promedio, porque se ha visto que en montañas muy altas, en el Everest, en el Himalaya, la gravedad puede cambiar un poquitico. A medida que usted se aleja del nivel del mar, puede variar, en este caso disminuir un poquitico la gravedad. Pero por lo general en los textos científicos como el de Serway se toma 9,8. Y hemos dicho que eso puede variar según el planeta. Porque acá tenemos el caso de la Tierra y acá tenemos el caso de la Luna. El peso se da en Newton, porque es una fuerza. Pero hay unas unidades inglesas que son las libras, que son para peso, no para masa. ¿Y qué tenemos? Tenemos ahí una foto de un traje espacial, una persona pues con su traje espacial en la Luna. Ese traje espacial es muy pesado. ¿Por qué? Porque incluye el casco, unas capas gruesas, una maleta acá atrás, ¿cierto? Donde hay oxígeno, algunos equipos eléctricos. En fin, es una maleta muy pesada. Con el resto del traje. Del traje. Sería muy complicado para una persona en la Tierra, pero esa persona que está en la Luna no va a sentir que ese traje con la maleta, ¿cierto? Con la maleta que hay atrás, con el casco, ya no va a sentir que son 300 libras, sino 50 libras. Algo más soportable, ¿cierto? Algo más soportable. Entonces, esa persona no va a tener tanto, no va a requerir tanto esfuerzo para soportar el traje, incluyendo la maleta de atrás, la mochila, como dice ahí, ¿cierto? Porque la gravedad va a depender del planeta en que se esté. Bueno, chicos, ya con esa discusión terminada, vamos a ir a la tercera ley de Newton.
Esta ley se conoce mucho con un par de palabras. ¿Será que alguien me puede decir cómo se conoce la tercera ley de Newton? ¿Con qué par de palabras? ¿Como la ley de qué? ¿Será que alguien me puede decir por micrófono o por el chat? La tercera ley de Newton se conoce con un par de palabras. ¿La ley de qué? ¿Será que alguien me puede decir? Acción y reacción. Muy bien, Ana Gabriela, muy bien, Diana. Así se conoce la tercera ley. La tercera ley se conoce como la ley de acción-reacción. Entonces veamos de qué se trata. Bueno, acá dice que cuando usted tiene un libro y lo presiona, usted va a sentir una presión en sus dedos, en la yema de sus dedos. Y si empuja más fuerte, el libro hacía una mesa, una superficie, más usted va a sentir esa fuerza sobre sus dedos, tanto que le dejaría una marca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estamos hablando de una interacción entre objetos. Entonces, cuando usted empuja el libro trata de devolverle esa respuesta que implica usted empujar el libro. Bueno, eso es el ejemplo que dice el libro, eso se relaciona con la tercera ley de Newton. Y mire la tercera ley de Newton cómo se va a enunciar. Vamos a hablar de dos objetos. Tenemos dos objetos. Entonces, tenemos dos objetos. Y mire esta fuerza cómo se llama. Esta fuerza se llama la fuerza 1-2. ¿Qué es la fuerza 1-2? Es la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2. Esa es la fuerza 1-2. ¿Qué va a pasar con esa fuerza? Que esa fuerza va a ser igual en magnitud, pero opuesta en dirección. A mí me hubiera gustado decir opuesta en sentido, pero digamos que opuesta en dirección como lo dice el libro. A esta fuerza. Y mire que cambiaron los subíndices. Los subíndices son esos numeritos pequeñitos de abajo. Mire que cambiaron estos subíndices en comparación a estos subíndices. Bueno, entonces veamos qué son esos subíndices. Es igual en magnitud, pero en dirección opuesta a la fuerza 2-1. ¿Y qué es la fuerza 2-1? Es la fuerza que el objeto 2 le aplica a 1. O sea que usted ya cambió el orden de los objetos. Antes la fuerza era del objeto 1 sobre el objeto 2. Pero en respuesta va a haber otra fuerza, igual en magnitud, pero en dirección opuesta, igual en magnitud, pero en dirección opuesta, que va a ejercer el objeto 2 sobre el objeto 1. Y esta es la forma de describirlo de forma vectorial. En forma vectorial. Ustedes dicen eso, ustedes pueden decir que hay una fuerza que es la de acción, que por lo general es la de 1 sobre 2. Y esa fuerza va a ser respondida. Va a ser respondida por otra fuerza que va a ser la fuerza de reacción. ¿Y por qué es esta ley tan importante? Esta ley es muy importante, chicos, porque parece que lo que se ha visto es que todas las fuerzas en el universo tienen una respuesta. Mejor dicho, no hay fuerzas solitarias en el universo. Todas tienen su pareja. ¿Cuál pareja? Su pareja acción-reacción. Todas. Ustedes lo leerán por acá, no sé dónde lo comentan. En alguna parte ustedes lo leerán acá. Pero lo que ustedes van a encontrar en esta parte teórica es que no hay fuerzas solitarias en el universo. Toda fuerza tiene su par. ¿Cómo se llama ese par? Un par acción y reacción. Entonces tenemos, por ejemplo,
el caso de dos objetos que se atraen, que pueden ser dos planetas. Dos planetas. Ese es un planeta grande y ese es un planeta pequeñito. Ya habíamos hecho esa discusión de que la Luna se siente atraída por la Tierra. Pero también la Tierra se siente atraída por la Luna. Ay, entonces, ¿por qué la Tierra no se mueve, no gira alrededor de la Luna? Pues porque es mucho más grande. La Tierra siente atracción por la Luna, pero no la hace mover alrededor de ella porque la Tierra es mucho más grande. Por lo menos más masiva. ¿Cuántas veces más masiva? Casi 6 veces. Pero hemos dicho que hay una parte de la Tierra que sí siente la acción gravitacional de la Luna. ¿Quiénes? Ya hicimos esa discusión, los mares y los océanos. Entonces, acá tendríamos esto. Esa fuerza sale desde el centro del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos? Que este cuerpo, tenemos que ese cuerpo, el cuerpo 2 es atraído por el cuerpo 1. El cuerpo 2 es atraído por el cuerpo 1 por esta fuerza, que ahí está dibujada en azul, solamente que yo la voy a reteñir. Y a su vez, el cuerpo 1 se siente atraído por el cuerpo 2. ¿Cómo son esos dos vectores? Son iguales en magnitud. ¿Cómo así que en magnitud? Que tienen el mismo tamaño. Pero se diferencian en su sentido, en su dirección. ¿Cuál es la diferencia de este vector 1, 2 con respecto a 2, 1? La dirección. ¿Cómo yo le digo a este que se vuelva este? Multiplíquelo por un signo. Sería el caso de una fuerza de campo. Pero también tendríamos este caso de dos objetos que se golpean. ¿Qué tenemos? Un martillo y un clavo. ¿Qué hace el martillo? Cuando usted coge impulso para golpear el clavo, le va a imprimir una fuerza. Acá. Esa fuerza la vamos a llamar la fuerza martillo-clavo. Pero ¿qué pasa? El clavo está sobre una superficie rígida. Si no fuera rígida, si fuera como un tipo muro así de icopor, así como, no sé, como en el Chapulín, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver que en esa serie, sí, las sillas son de icopor y las paredes, ¿cierto? Si usted golpea un tornillo, pues el martillo seguiría hacia adentro. Si es una superficie muy endeble, muy blanda. Pero no, usted va, ¿qué es lo normal? Que el clavo está en una superficie rígida, una pared de cemento, no sé, concreto, ladrillos y todo el cuento este. Entonces, el clavo no va a dejar que el martillo siga, porque el clavo le va a devolver esa fuerza. Entonces, a veces uno siente que cuando da un martillazo duro, el martillo se devuelve. Esa fuerza se manifiesta de esta forma, que va a ser igual en magnitud, pero en sentido contrario. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza se llama clavo-martillo. Entonces teníamos primero la fuerza martillo-clavo, que es el primer cuadro que encerré. Y después va a haber una fuerza clavo-martillo. El clavo le va a volver la fuerza. El clavo no va a dejar que ese martillo siga, lo detiene. Bueno, esas dos fuerzas son iguales en magnitud por el sentido contrario. Y hay más pares, acciones y reacciones. Vamos a ver qué otros más par, acciones y reacciones. Ustedes van a leer todo esto. Vamos a leer otro par, acción, reacción. Ese par tiene que ver con una fuerza que se llama la fuerza normal. Y una fuerza normal existe si el cuerpo está sobre una superficie.
Si el cuerpo no está sobre una superficie, no existe fuerza normal. Tengan eso en cuenta. ¿Cuándo existe una fuerza normal? Pues cuando el cuerpo está en una superficie. ¿Y por qué se llama normal? ¿Qué significa normal en física, en matemáticas? Pues normal en física, en matemáticas significa, y ahí lo dicen acá abajo, cuando usted habla de normal en física, en matemáticas, cuando usted habla de normal, está hablando de algo que es perpendicular. Por eso se llama así. Una normal en física y en matemática hace referencia a algo que sea perpendicular. Y en este caso es perpendicular ¿a quién? En este caso, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a decir que cada un objeto cuando toca una superficie va a experimentar una fuerza que llama la fuerza normal. Ahí hay otro par, acción y reacción. ¿Cómo? Acá tenemos un monitor, una pantalla de los computadores viejitos. Vamos a aislar ese cuerpo y nada más vamos a ver qué fuerzas hay sobre ese cuerpo. Luego vamos a hacer una abstracción. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Sí, vamos a imaginar que solamente existe ese monitor y que no existe la mesa, ni el piso, ni el resto del universo. ¿Y qué vamos a hacer sobre ese monitor? Vamos a dibujar solamente fuerzas. Cuando usted solamente se imagina en una abstracción un cuerpo donde nada más usted le va a dibujar las fuerzas, usted está dibujando algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama donde usted nada más dibuja el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Usted se olvida de que existe mesa, piso, paredes, casas y el resto del universo. Solamente el cuerpo con las fuerzas. Bueno, entonces tenemos esta situación. ¿Cuál es la situación? El monitor sobre una mesa. ¿Cierto? El monitor sobre una mesa. Entonces, habría dos fuerzas actuando sobre ese monitor. Entonces, vamos a pasar este monitor de acá a acá. En ese caso, existe una mesa, existe un piso, unas paredes. No, solamente vamos a dibujar el monitor, la pantalla. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en esa pantalla? Las fuerzas que actúan sobre esa pantalla son su peso, su fuerza gravitacional, porque todo cuerpo que tenga masa va a tener fuerza gravitacional. Todo cuerpo que tenga masa tiene fuerza gravitacional. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Pero ese cuerpo no está en caída libre. ¿Por qué no está en caída libre? Porque la mesa está haciendo una reacción para que el cuerpo no esté cayendo. ¿Cómo se llama esa reacción? Esa reacción se llama una normal. ¿Y cómo es esa normal? Es una fuerza que sale de la superficie y forma 90 grados con la superficie. Ese sería el par acción y reacción. La fuerza gravitacional hacia abajo, pero ese cuerpo no está en caída libre. Entonces tiene una fuerza gravitacional hacia abajo. Esa fuerza se compensa por la reacción que le hace la superficie, que en este caso es la mesa, al monitor. ¿Cómo? Con una fuerza que se llama normal. Es una fuerza de contacto, solamente existe cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, cuando un cuerpo toca a otro cuerpo. Entonces, usted podría hacer una sumatoria de fuerzas. Cuando usted hace la sumatoria de fuerzas, solamente va a tener una fuerza arriba y otra fuerza abajo. Entonces, usted va a decir que esa sumatoria de fuerzas es la normal más. Entonces usted dice, ¿por qué más?
ahorita le cambiamos ese signo, más el peso. Y como el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerza es 0. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Lo ponemos en términos de los vectores unitarios, que ya los hemos visto. ¿Por qué en J? Porque actúa en dirección Y. Usted puede eliminar la J, puede pasar el MG al otro lado y llega a esta conclusión. Que la normal es igual a el peso. ¿Dónde se da eso? Si la superficie es plana y no hay inclinación. Si hay inclinación ya cambia un poquito la situación. Dejemos así, chicos, y nos vemos en 5 minutos para continuar con la explicación de la tercera ley de Newton. En 5 minutos nos vemos. Le agradezco a la compañera por colaborarme con la grabación.